Como siempre es un gusto grande poder dialogar con Miguel Ángel Tarditi, que está nuevamente en Argentina y para presentar a Borges. Borges en la vida de Tarditi es algo ineludible. ¿Cuándo se instaló tan fuerte la presencia de Jorge Luis Borges en vos, en tu pasión, en tus vocaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, un saludo a todo mi querido Venado Tuerto. Y Zona, ¿no? Bueno, Exacto. ¿cómo se Estamos. instala? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Sí, porque estamos con este reportaje llegando a distintos medios a través de, por ejemplo, Rosario, a través de la señal Flow que tiene una trascendencia nacional. Así que te van a ver muchos y, bueno, justamente la primera pregunta era la que se vincula a Tarditi con Borges, que ya son referencias, están totalmente concatenadas. Sí, tenés razón, porque Borges ocupa un lugar importante en mi formación, ¿no? ¿Cómo lo descubrí a Borges? Yo creo que lo descubrí a partir de la erradicación de zonas. Mira lo que quiero decirte ahora. Cuando yo vivía en Venado Tuerto, hasta que tuve 18 años, y después me trasladé a Buenos Aires. Ya era actor, digamos, principiante, con una cierta formación. Cuando llegué a Buenos Aires continué a estudiar y empecé a trabajar. En el primer trabajo que hice, un día, escucho en un audio, mientras estaba recorriendo el teatro La Fábula, histórico de Buenos Aires, que aún por suerte existe, un pequeño teatro cerca del Abasto de la ciudad, y estaba recorriendo los pasillos del teatro casi por primera vez, y había un audio que sonaba, y ese audio me paralizó. Dije, ¿qué es esta maravilla? Yo hasta ese momento no lo conocía. Y un audio que decía, y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Y era un bellísimo verso de Borges, ¿no? Y yo me quedé parado ahí escuchándolo y sintiendo que algo se me modificaba dentro. Pasaron muchos años, trabajé en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires y me fui a Italia hace 35 años. Cuando estuve en Italia, no por nostalgia, porque yo nunca sentí nostalgia, pero debe ser como por el grito de la sangre, por el grito de las raíces, por la necesidad de los testimonios auténticos de cada ser humano, me vino esta sensación borgiana. En realidad, de aquel Borges inicial, del Borges que se ocupó antropológicamente, en particular de Buenos Aires, ¿no? Y fue ahí que inició mi preocupación por estudiarlo, por entenderlo, por, eh, por llegar a esa esencia que es Borges y que a veces tiene la dificultad, porque hay que ir más allá de la primera lectura, ¿no? Bueno, esta fue mi incursión. Después vinieron tantas cosas, tantos espectáculos que yo hice referidos al gran poeta, escritor, iluminado argentino, tanto en poesía como en teatro. En teatro, en vídeos, yo me he ocupado mucho en hacer filmmaker, y después en mis estudios en la universidad hice 3 tesis sobre él. Tengo 3 laureas hechas aquí bueno, aquí no, en Roma, ahora estoy en Buenos Aires, y todas ellas están dedicadas a la figura del gran argentino. Figura controvertida también, ¿no? Por sus opiniones polémicas que parecen a veces incluso contradecir con la profundidad de su pensamiento que ha expresado en tantas obras, ¿no? A veces quizás se lo toma incluso parcialmente, quizás, pero hay un Borges que suele ser estigmatizado. ¿Observás eso Sí, también? pero con respecto a eso existe toda una problemática difícil de entender, ¿no? No voy a hablar de Borges un segundo y te voy a hablar de un filósofo que es muy cuestionado y con razón. Martin Heidegger es un filósofo que se
identificó con el nazismo. Terrible, deplorable y todo lo que vos quieras. Esta es la limitación del hombre. Pero a su vez Martin Heidegger fue un grandísimo pensador. A los hombres los tenemos que entender por su obra, no por sus ideologías. Cada uno tiene derecho a tenerlas, porque en realidad nadie tiene la verdad, ni política, ni estética, de ningún tipo. Entonces, si yo estoy evaluando al escritor, no tengo por qué mezclar su ideología, que es libre, que es legítima. Borges fue muy maltratado por nuestra sociedad porque cometió errores. Sí, cometió errores, pobre. Pobre porque, ahora te explico el pobre que suena incoherente en la riqueza de Borges. Pobre porque él vivía en esa nube maravillosa, en esa cápsula que le da la literatura, que le da la poesía, que le dan los libros. Y a veces el estar concentrado en algo, te pasa en cada momento de tu vida, te impide ver la realidad alrededor. A Borges se lo critica muchísimo por haber participado de aquel evento con el nefasto Pinochet. Perdón, yo doy mi expresión, nadie se tiene que ofender porque es mi opinión, el que la comparte muy bien, el que no la comparte también, ¿no? Yo considero que fue nefasto ese periodo de Chile y lo invitan a Borges, que va inocentemente a recibir el honoris causa, a recibir el premio porque estaba alejado de una lectura de la realidad. Más tarde, con los años, Borges lo entiende y pide disculpas por eso. Este es un aspecto de político de Borges que ha sido muy cuestionado por nuestra política actual. Pero según mi entender, se comparta o no, cada uno tiene el derecho a hacerlo, es injusto porque en todos los casos al hombre que uno elige en alguna disciplina, hay que juzgarlo por la disciplina y hay que respetarle las ideas. Nadie tiene la verdad, nadie está en la política justa. Esta es la realidad. Y Eh, nosotros hoy, en esta bendita Argentina, tenemos conflictos políticos enormes y esta es la realidad que no se puede negar. ¿Quién tiene razón? Miguel Ángel Tarditi, que no coincide con este gobierno, o el opositor que coincide con este gobierno. Todo es relativo, existe una relatividad, pero pero ahí te la pregunto, realidad, Miguel, ahí te pregunto, porque está muy claro lo que estás diciendo, pero que esta situación puede haber sido la que impidió que Jorge Luis Borges obtenga el Premio Nobel de Literatura, es decir, que no se le haya puesto en ese sitial, en ese valor, justamente porque, bueno, no se llegó a entender lo que vos estás planteando. sí, creo que sí, creo que sí. Yo creo que, mira, ahora te explico esto. Yo creo que Jorge Luis Borges sea el pensador, el escritor, el poeta, el ensayista, el cuentista más lúcido que existe en todos los tiempos. Y te explico por qué. Por su capacidad temática inmensa. Él era un gran lector, decía que era más un lector que un escritor. Tiene una amplitud temática que no la tiene fácilmente ningún pensador ni escritor. Tiene una calidad en la arquitectura literaria del español, del castellano, maravillosa. La Real Academia lo reconoce, no lo digo yo. La Real Academia Española que controla el idioma ha dicho, Borges ha mejorado la lengua española. Eso no se lo he escuchado de otros autores y pensadores del mundo. Borges es el gran escritor y pensador de todos los tiempos y de todas las geografías. Esta es la realidad. La academia que otorga el Nobel se equivocó. Se equivocó por lo que decía. Según mi parecer, es mi opinión, no es ciencia, es simplemente mi opinión. Yo creo que se equivocó porque hizo lo que antes expliqué, mezclar peras con manzanas. No hay que mezclar. La Real Academia, la academia que da el Oscar, no me acuerdo cómo se Sí. llama, debe evaluar debió evaluar a Jorge Luis Borges por su producción.
literaria porque para eso concurría. No hizo nada que obnubilara su producción, porque en la producción poética, de cuentos, de ensayística de Borges, no aparece la problemática política. Entonces es Bueno, un error garrafal. a Maradona se lo evalúa por su talento enorme en lo futbolístico, más allá de sus opiniones, sus conductas, ¿no? O sea que hay que tener esa capacidad de ver el personaje más allá de esas situaciones de debilidades humanas que todos de hecho tenemos, ¿no? Esto habla de que hay una sabiduría popular en distinguir estas cuestiones. A lo mejor no puede distinguir el Real Comité, pero sí la gente que los pone en valor y están instalados en la cultura popular. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso que decís, te digo, Julio, con respeto. En realidad hay una cultura popular que se basa en elementos superficiales. Vos sabés perfectamente que, por ejemplo, a nuestro Papa Francisco, muchos no lo quieren, pero no lo quieren porque mezclan este mismo tipo, el tipo de su participación en lo social que a muchos molesta. Entonces, en vez de juzgar la misión de la figura, en este caso de nuestro gran Papa argentino, vos mencionaste a Maradona, con la diferencia del caso que corresponden, enormes, ¿no? Que su virtuosismo era el correr, patear, tener la habilidad enorme que tenía, que nadie le discute, porque en eso era único. Pero la gente mezcla este virtuosismo con los conceptos políticos que él daba. Y ahí se produce esta confusión respecto al personaje. Yo puedo decir, a mí las cosas que decía Maradona no me parecen acertadas, no coincido. Pero qué grande cuando hizo el gol, qué bien que jugaba. Pero esa capacidad de dividir, yo puedo decir, Francisco el Papa es, para mi opinión, el Papa que en los últimos tiempos más representa mi sensibilidad. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ocupa del social, que se ocupa del hombre. Una persona que está al frente de un emblema ético, social, como es la iglesia. ¿Cuál es el objeto de ese emblema? Es el hombre de la sociedad. Y entonces está muy bien que así sea. ¿Entendés? Yo prefiero este tipo de modelo, en mi opinión, a un modelo que esté basado, teológicamente hablando, en el rezo y en una figura muy cerrada, a esta figura mucho más abierta al hombre. El Papa Francisco, por supuesto, un personaje que merece el amor, el respeto, además con unas miradas tan lúcidas, ¿no? Temática medio ambiente, por ejemplo. Y hay un punto que hace la realidad que en Italia y en Europa hoy está generando mucha polémica. El Papa Francisco defiende a todo lo que es el inmigrante y los pone incluso en esa búsqueda de protección de los mismos cuando son a veces realmente, ¿no? Perseguidos, cuestionados. Pero en Italia o en Europa mismo hay mucho rechazo a ese proceso y eso, ¿cómo lo estás viendo? Esa situación está generando mucha polémica en Italia, por ejemplo. Yo creo que produce menos polémica en Europa que en Argentina. Eh, en el mundo, y si vos ves los servicios periodísticos, ovacionan a Papa Francesco. Impresionante lo Eh, de Polinesia estos días. siempre que él llega, la multitud es increíble. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de Borges, con lo que hablábamos de Maradona y con lo que hablamos del Papa. Son tres elementos así distintos, pero tienen una sola raíz que tiene que ver con la pregunta tuya, ¿no? Tenemos que aprender, es una gimnasia, no es fácil, es muy difícil diferenciar, dividir.
Si yo hablo de vos como periodista, Julio Eggman, a mí no me interesa tu ideología política, a mí me interesa tu capacidad de contarme los hechos sociales del momento. Si yo veo fútbol, que no es mi intención, y veo cómo Messi juega con un virtuosismo impresionante, a mí no me interesa la vida privada de Messi, me interesa cómo juega. Si yo veo al grandioso Papa que tenemos, que se ocupa, tiene sensibilidad con los pueblos martoriados, con el hambre de los pueblos, ese es el Papa que yo quiero. Me parece que es esa la diferencia difícil que tenemos que hacer los hombres. No mezclar. No es lo mismo peras que bananas. No podemos sumar. Y tenemos que aprender a valorar a las personas por aquello que les hemos elegido que las Bien, hemos elegidas. No sé está si perfecto, soy claro. está muy claro. Tiempo atrás te remití fotos que... Perdón, Sí, perdón, Julio, una sola cosa. Todo esto tiene que ver con la pregunta de Borges. Borges, en realidad, tiene una producción literaria que es única. Y está la palabra più justa, única subrayada, en el mundo de todos los tiempos y de todas las geografías. Pero acá mucha gente no lo quiere porque alguna vez cometió errores políticos. ¿Quién no tiene limitaciones? Que ser humano no tiene limitaciones. Que ser humano no comete errores según nuestra percepción. Nada más. muy claro, muy claro. Voy a Miguel Ángel Tarditi atrás en el tiempo, ¿no? Porque tiempo atrás tuve la oportunidad de hacerte llegar las fotocopias de reportajes que se hicieron en un medio de comunicación del sur de Santa Fe, en Venado Tuerto, con la presencia de los Tri t 3. ¿Y qué te significó ver esas fotos? Ahí estabas con los integrantes de ese trío tan importante en tu vida. ¿Qué te significó ver ese momento en tu vida, ahí en esa nota tan bien reflejada? Bueno, una gran emoción y además un gran susto, porque ahí tenía 20 años. La foto de los 20 años no es la foto de hoy, pero no importa. En el hoy está toda la experiencia del tiempo, ¿no? Este, los Tristes Tres fueron una emoción y quizá una de las cosas más importantes de mi vida, porque en realidad logramos, el equipo que yo tenía, eh, dos o tres cosas fundamentales. Una, llevar el teatro a todas las partes de nuestro país, hasta las más ignoradas, abandonadas, ignoradas de la Argentina. Llevárselos a quien más lo necesitaba, el segundo tema, que eran los chicos. Y tercero, lograr que en el tiempo, en el recorrido enorme de tiempo que estuvimos, pudiéramos ser reconocidos como gente que aportaba, que algo daba a la cultura de nuestro país. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Yo a veces me amargo muchísimo. Voy a ser sincero y he venido al país muy amargado, esta es la verdad, porque no estoy de acuerdo con este momento político y lo siento, pero es mi opinión, no estoy para nada de acuerdo. Y vine muy triste porque hay gente que tiene mucho hambre, hay gente que está mal, está muy mal, es un proceso muy duro para Argentina. Lo que nosotros hicimos con los Tristes Tres en el pasado remoto fue darle al país lo que modestamente podíamos, yo no digo ninguna genialidad de lo que nosotros humildemente podíamos, pero en ese accionar había un dar, había un construir, un querer ayudar, no en un destruir, porque ese es el dolor que yo siento en este tiempo. Este es un tiempo donde no existe la construcción, donde existe realmente el desintegro de una sociedad. Y a mí me duele. Yo vivo afuera desde hace 35 años, pero con mi corazón está aquí. Por eso me duele y no tengo ningún pudor en decirlo. Estoy muy enojado con el momento histórico de la Argentina.
Tu tiempo así en Europa, en Roma más específicamente, en Italia últimamente, te has proyectado en obras cinematográficas importantes, en teatro y también en lo personal creo que has hecho estudios de filosofía. ¿Cómo es el presente de Miguel Ángel Tarditi en Italia? Ok, acabo de, hace poco, ahora en marzo, terminé otra carrera universitaria, Ciencias Cognitivas de la Comunicación. Soy doctor en comunicaciones y también había hecho dos carreras anteriores en filosofía. En realidad es mi gran vocación. Soy doctor en filosofía, también ciencia filosófica. Lo hice en la Universidad Romana y tuve Italia ha sido muy generosa conmigo. En realidad me ha regalado el tiempo para estudiar y el tiempo para trabajar. Y bueno, y yo tengo que agradecerle porque yo tengo origen italiano, como casi todos los argentinos, o español o italiano, y tantas otras etnias, pero bueno, fundamentalmente esa. Sí, sí, me he dedicado al estudio y al teatro, obviamente. Eh, Ahora estoy produciendo teatralmente este último y nuevo trabajo que se llama Borges, para variar, para variar, Borges de Tiempos y Eternidades, que es una conferencia show. Explico algunas cosas, canto, recito, cuento Borges. Ese es mi trabajo actual, que ahora lo voy a continuar. Ya lo hice, lo estrené en Italia, y ahora cuando vaya lo voy a continuar haciéndolo. ¿Y había una escuela de teatro también? ¿Trabajabas en ese punto? No. Yo no soy maestro. No quise nunca. Yo creo que la función del maestro es tan maravillosa, tan generosa, tan digna, que yo no la quiero afrontar. No estoy en condiciones de hacer eso. Yo estoy en condiciones de recibir, de aprender, de educarme. Tengo una enorme cantidad de años y tengo una enorme cantidad de inquietudes por completar. No me interesa ser maestro. El maestro es una figura única, una figura que hay que acariciar todos los días porque es el que generosamente te da algo en modo constante. Yo trato de hacerlo con el teatro. El teatro que yo hago, mirá, Borges, resulta a veces preocupante o da miedo, eh, y yo lo hago a través de esta estrategia. Pero la figura del maestro me parece que es demasiado alta y demasiado maravillosa. Esa formación en filosofía, por ejemplo, o en ciencias de la comunicación, hace a tu capitalización individual y personal, ¿no? Una idea de crecer, de avanzar. No, no uno no observa que sea, por ejemplo, para ejercer cátedras en filosofía o No, mm, es para un patrimonio personal, cultural personal. Mira, el otro día estaba escuchando una lección de un profesor de filosofía que hablaba a sus alumnos iniciales y le decían, si ustedes vienen a estudiar filosofía porque cree que sirve para algo, se equivocan. La filosofía no sirve para nada, decía. Se lo van a decir cada vez que usted diga estudio filosofía. Se omiten decirle que la filosofía les puede dar la felicidad. Y esto lo agrego yo. Aristóteles decía que el objetivo del hombre es alcanzar la felicidad. Entonces, en ese mensaje que daba irónicamente el profesor, te estaba diciendo, vos podés estudiar matemáticas y vas a ser un contador o lo que fuere, y vas a ganar mucho dinero. La filosofía no te sirve para nada porque no vas a ganar dinero, pero es probable que ganes la cosa más importante de la vida, que es la felicidad, la búsqueda de la felicidad. No te garantiza la felicidad, porque la felicidad es un camino hacia que lo tenés que lograr vos con lógica, con inteligencia y con una cierta claridad. hablemos un poquito de filosofía, no mucho, porque es un tema que nos va a llevar el lapso de esta entrevista, pero recién mencionaste a Heidegger como una referencia de gran valor y a Aristóteles.
¿Cuál es el filósofo que más te conmueve, que más visibilizás como correcto en su pensamiento, si es lo que corresponde calificar de correcto un filósofo? ¿O cuál es la Depende filosofía del que más te área. entusiasma? Claro, depende del área. Por ejemplo, a mí Kant siempre me ha interesado por su ética, ¿no? Porque cuando Kant dice, habla de aquello que es el imperativo categórico, ¿no? El hombre tiene que manejarse por el imperativo categórico. Y es difícil de entenderlo. También a mí me costó entenderlo, como otras cosas. Pero el imperativo categórico es aquello que vos tenés que hacer porque sabés que tenés que hacerlo, no porque la ley te lo exige. Es un valor humano tuyo. Yo sé que no tengo que matar. La ley lo dice, pero sin que la ley lo diga, yo sé que no lo debo hacer. Yo sé que debo ayudar a un anciano y no maltratarlo como veo en estos días. Eso es un imperativo categórico, aunque no me lo diga la ley. En ese aspecto, Kant para mí es importante. También es importante Platón. Platón que me costó muchísimo entenderlo, porque él habla de las ideas. Y vos decís, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que hay un mundo de ideas y un mundo de materia imperfecto, y la perfección está en la idea. Y yo decía, ¿por qué quiere decir esto, no? Y claro, porque la idea es el paradigma, el modelo al que vos tenés que ir. Yo puedo imaginar una sociedad perfecta. La idea de sociedad perfecta puede ser inalcanzable, porque la sociedad es la que es. Pero que sea inalcanzable no quiere decir que no sea recorrible. La dirección es la idea, es el modelo, es el paradigma. Y yo llego hasta donde puedo. Pero ese es el maravilloso mundo de las ideas platónicas. Y Aristóteles, ¿qué te puedo decir? Aristóteles que te decía, el equilibrio es el que marca lo ético. El centro, el mezzocentro, es el que marca el equilibrio. Como en todas las cosas, las exageraciones no sirven. ¿Dónde está el punto justo? En el centro. Muy bien. No te apasiona o no te interesa la docencia, pero voy a ponerte en el lugar de decirle a alguien que es neófito, si se quiere, o que quiere empezar a entenderlo a Borges y apelando a esa idea que no te entusiasma de ser docente, ¿por dónde dirías que hay que empezar? ¿Qué recomendarías para hacer un Borges básico que permita introducirse en su gran obra? ¿Qué lectura? ¿Alguna poesía, por ejemplo? Muchos lo conocemos a Borges porque confieso que he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz, ¿no? O Juan Guerra, la confluencia, el conflicto de los Juan con respecto a Malvinas, ¿no? Esa construcción que no sé si la hizo Borges o no, pero se la atribuyen a él también. ¿Por dónde recomendarías? Por empezar, evitando el miedo a leerlo. Es muy probable que muchas cosas no las entiendas en el primer momento, pero Borges es un desafío. Entonces hay que frecuentarlo y en el primer intento vas a lograr una parte solo. En el segundo vas a lograr más y así sucesivamente. Yo creo que los cuentos es un modo de aproximarse a Borges. Yo creo que el Aleph, por ejemplo, el libro Aleph, dentro del Aleph está el cuento, pero el Aleph como libro mm, de cuentos podría ser un material para iniciar. Y con respecto a la poesía, en su primer grito vital literario, como digo yo, él escribió Fervor de Buenos Aires, ¿no? Donde habla de Buenos Aires del 900, pero es una descripción maravillosa y no difícil de entender, por lo cual podríamos decir
Yo no tengo una fórmula, te digo, te confieso con claridad, no tengo una fórmula para, una receta para que se Pero enamoren de Borges. es útil, es útil lo que dijiste. Y te agradecemos mucho esta charla, Miguel, la verdad, una charla que se pasa rápido, ¿no? Una extensa charla y podríamos volver a repetirla por otros temas porque hay mucha versatilidad en todo lo que vos estás planteando. Esperemos que esta visita se vuelva a dar como todos los años, ¿no? Es ya una costumbre y por supuesto siempre es grato que estés aquí con tu propuesta y con tu encuentro, ¿no? Con la gente amiga que tenés y mucha aquí en la Argentina. Por supuesto. Si me convocan, yo estoy. Venado Tuerto para mí fue parte de mi parte fundamental de la vida, porque pasé la adolescencia. Tengo aún amigos queridos, a los que saludo. Tengo familia querida, a la que saludo. Y además tengo toda esa evocación de lo que era la ciudad cuando yo tenía 15, 16, 17, 18 años, y todo es nuevo y son vivencias fuertes, hermosísimas. Así que gracias, Julio. Mi saludo a Venado Tuerto. Yo siempre estoy disponible. El día que me quieran escuchar, si tiene algún sentido las cosas que digo, me llama. Un abrazo grande. Chao. Gracias, los quiero mucho.